Dios Todopoderoso, Dios eterno y santo, nos acercamos a ti, rindiendo honra y gloria y alabanza al Cordero que fue inmolado, al Cordero que derramó su sangre, tu Hijo Jesucristo. Y lo hacemos entendiendo que Él es el mediador único y perfecto por el cual podemos llegar a ti. Y llegamos a ti para pedir en súplica que tú, con tu Espíritu Santo, actúes en nuestras mentes y corazones, porque vamos a abrir la Sagrada Escritura y tememos tropezar y desviarnos, y lo haríamos si no fuera por tu auxilio. Creemos hoy en tu promesa que tu Espíritu Santo nos ha de guiar a toda la verdad. Creemos que Él fue enviado para glorificar a Jesucristo. Y eso es lo que pedimos, que hoy Jesucristo sea glorificado y exaltado en medio de nosotros, en la salvación de pecadores, en la instrucción y consolación de tu pueblo. Ven, Señor, mira nuestra gran necesidad y súplela según tu gran misericordia. Gracias por tu presencia que es real en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Abrimos la palabra de Dios en la epístola de Judas. Y vamos a leer los primeros 16 versículos. Me alegra saber que hay hermanos haciendo el esfuerzo de memorizar esta breve epístola. Hagámoslo, hermanos, para la gloria del Señor y el beneficio de nuestras almas. Epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Empezaremos esta exposición por aclarar algo al respecto del uso de la palabra apostasía o apóstatas. La apostasía se da, y es correcto hablar de ella, en los profesantes cristianos. Es decir, nunca podemos hablar de apostasía entre incrédulos, entre gente que nunca ha profesado el cristianismo o que no lo profesa. Por decir, los ateos, los musulmanes, budistas, etcétera, cualquier otra religión que no pretende ser cristiana, entre ellos no podríamos hablar correctamente de apostasía. Y hay una clase de apostasía que es claramente definida cuando la gente que profesó cristianismo abandona el cristianismo, como lo que hemos estado estudiando en Hebreos. Esos son personas que profesaron fe en Cristo y luego vuelven al judaísmo, con lo cual están desechando a Cristo y al cristianismo. Esta es una apostasía clara. Sin embargo, hay una apostasía que es mucho más peligrosa y engañosa, y es la de quienes pretenden seguir siendo cristianos y han negado la fe, la doctrina esencial del cristianismo y la piedad. Por eso es que dice que muchos se introdujeron encubiertamente y tenían esas herejías destructoras, haciendo y convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, de esa es de la que nosotros estamos predicando en Judas, de gente que ellos mismos pueden estar engañados, pensando ser cristianos, pero son falsos cristianos, y entonces son apóstatas internamente, aunque ellos no lo hayan identificado, y también maestros falsos. Ellos no creen ser falsos maestros, ellos piensan ser predicadores y apóstoles, pero realmente son apóstatas. Nosotros entonces estudiamos esta epístola para identificar, sea dentro de nosotros o sea externamente, a aquellos que profesan ser cristianos y no lo son, porque se han apartado de la doctrina esencial del cristianismo y de la vivencia de ese cristianismo. Hoy vamos a concentrarnos, si el Señor nos ayuda, en los versículos del 14 al 16. Esta profecía que se menciona aquí de Enoc realmente se aparece inicialmente en un libro no canónico. Cuando decimos un libro no canónico o apócrifo, es un libro de escritura sagrada o que algunos consideran sagrada, pero que finalmente no fue aceptado dentro del canon bíblico como algo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esta referencia es casi textual del libro de Enoc, o la profecía de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Y ese libro era usado antes, tanto por judíos como por cristianos, y aquí nosotros tenemos 2 referencias a ese libro en la Sagrada Escritura, que es ahora aquí en Judas y también en la segunda epístola de Pedro. Otros que tampoco son, otros escritos que tampoco son considerados canónicos o inspirados, pero que fueron de hombres
respetados dentro de los padres de la iglesia, como Bernabé, Justino Martes, Atenágoras, Tatiano, Ireneo, etc. Hombres de los primeros siglos también hicieron referencia a ese libro de Enoc sin considerarlo por eso parte de la Sagrada Escritura. Y bueno, también ese libro es muy probable que haya sido utilizado por los falsos maestros. Entonces era pertinente usar algo incluso de ese libro para hacerles ver la realidad. Ahora, la referencia, como habíamos visto también al inicio de la epístola, la referencia que se haga en esta epístola o en una otra parte de la Escritura a algo extra bíblico, no indica que esa fuente extra bíblica sea inspirada. ¿Recuerdan cuando vimos las palabras de Pablo citando a poetas paganos? Bueno, los poetas paganos no fueron inspirados por el Espíritu Santo para decir lo que dijeron, pero si el apóstol Pablo usa eso, en ese momento se vuelve Sagrada Escritura, algo que Dios está aprobando para que nosotros lo creamos. Y lo mismo ocurre entonces en este escrito. La referencia que se hace aquí nos hace entonces creer que verdaderamente esto fue lo que hizo Enoc profetizar de esta manera. Y bueno, como lo hemos ido haciendo durante la epístola, lo que necesitamos ir es a las fuentes bíblicas y vamos a ir a Génesis capítulo 5. Si nos hablan de Enoc, tenemos que saber quién era Enoc. Capítulo 5, leemos del 21 al 24. Dice así: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Nosotros estamos hablando, según Judas, del séptimo desde Adán. Eso es de lo que hemos leído. El séptimo, pero ¿en cuál línea? En la línea de Set. Recuerden, Adán y Eva tuvieron dos hijos primeramente, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Eventualmente Dios da otro hijo a ellos y les dio muchos más, pero se nos habla de el hijo que dio en reposición a Abel, Set, y es en esa línea que Enoc es el séptimo. En la Biblia, el uso del 7 o del séptimo nos indica algo, nos llama la atención a nosotros. Y en este caso particular, vean qué interesante. En la línea de Caín, el séptimo fue un hombre. En la línea de Caín es los no piadosos, ¿verdad? La línea impía. La simiente de la serpiente iba por ahí. Y por Set, la simiente de la mujer, de la cual eventualmente vendría el Salvador. Pero quisiera que leamos las palabras del séptimo en la línea de Caín. Génesis 4, del 19 al 24. Este es el séptimo en la línea de Caín. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7
lo será. Lo que nosotros estamos leyendo aquí es la expresión de un hombre no piadoso, sino que incluso se jacta de sus pecados. Este fue el primer hombre que quebrantó la institución del matrimonio. Y él tomó 2 mujeres para sí. Y no se avergüenza de eso, y más bien les habla a ellas en una especie de digo yo, como en un poema sarcástico. Se ve en las palabras de ese hombre que había en su corazón violencia. Y él habla y dice, quisiera ponerlo en otro lenguaje, que conmigo nadie se meta, porque si Caín iba a ser vengado, yo seré vengado mucho más. Eso es lo que se desprende de las palabras de Lamec. Un hombre que vivía para sí mismo, violento, tomó 2 mujeres, y mucho más pudiéramos decir de él. Y él no es el objeto de nuestra predicación, pero es muy interesante que fuera también el séptimo en la otra línea. Y Dios levanta al séptimo en la línea de Set, un hombre piadoso. Y un hombre que, como dice aquí, y eso es lo más importante en lo que vamos con lo que vamos a iniciar, ¿qué hizo este hombre? Caminó con Dios. ¿Y qué significa esto? Mis estimados, si nosotros pasamos por la Escritura y no meditamos en ella, no hay provecho para nuestras almas. Tenemos que parar al encontrar una frase tan importante: caminó con Dios. ¿Ustedes saben que solo se dice esa frase específica de 2 personas en la Biblia? Solamente de Enoc y de su bisnieto, Noé. Y se nos habla de Abraham, que fue amigo de Dios y obviamente caminó, pero esa frase específica, que caminó con Dios, solo se habla de esta manera de Enoc y de Noé. Y ese era el anhelo y deseo de Dios para cada uno de los suyos. En Deuteronomio 13:4 Él les dice, para que anden conmigo, cumplan esta ley. Y en Malaquías 2 les habla también del sacerdocio y le dice, Leví anduvo conmigo. Es algo parecido, no es la misma frase, pero el prototipo del sacerdote ideal era un hombre que camine con Dios. Pero tenemos que entender bien esto. Caminar con Dios no es nada más obedecerle. No es nada más eso. Alguien puede estar incluso intentando obedecer a Dios y no estar caminando con Dios. Caminar con Dios implica algo más. Implica disfrutar de su compañía. Enoc caminó con Dios porque él disfrutaba de Dios, disfrutaba a Dios. En Amós 3:3 tenemos una cita que dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Y bueno, a esa cita se le puede sacar mucho más, porque es posible por un tiempo tener ese tipo de camino junto a alguien o andar con alguien con el cual no estamos de acuerdo. Pero de este caminar del que se refiere, este caminar en comunión, en compañerismo, en verdadero acuerdo, en disfrute mutuo, no se puede si no hay un verdadero acuerdo. Y cuando 2 andan juntos, escuchemos esto, es que si 2 personas andan juntos en una travesía y caminan juntos, alguien debe estar encargado de decir por dónde ir. Pensemos, 2 personas caminan juntos, van en un trayecto, un peregrinaje. Cuando llegan a una bifurcación, alguien tiene que decir por cuál de los 2 lados ir. Si uno dice por acá y otro por allá, no van a poder caminar juntos. Tiene que haber un común acuerdo de que hay uno de los 2 el que va a ser el que guía este peregrinaje, esta jornada. Y eso era lo que había entre Enoc y Dios. Enoc caminó con Dios porque Enoc sabía que él no estaba para determinar su camino,
sino que estaba completamente decidido a caminar con Dios, pero por esa razón que les dije, porque él se deleitaba en su compañía. Había un canto antiguo que era muy hermoso, que decía así: no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así feliz yo puedo ir. Y ese canto es lo que refleja cómo Enoc caminó con Dios. Él iba donde Dios le dijera que él fuera. No era una conducta forzada. No le aburría a Dios, no le cansaba a Dios. Él sentía gusto de estar con Dios. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Caminamos con Dios únicamente si Él es nuestro deleite. Cuando vienen las tentaciones y cedemos ante las tentaciones, tenemos que entender qué es lo que está pasando. En ese momento en que usted viene la tentación y cede ante la tentación, usted está dejando de caminar con Dios. Ya usted no se está deleitando en Dios. Y por eso tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es tu deleite Cristo? ¿Es Él precioso para usted y por eso le está siguiendo? Porque hay tantas razones por las que ustedes pueden estar hoy aquí sentados y pretender ser cristianos. Algunos puede ser que vienen porque sus padres los trajeron. Su esposo o su esposa es la fuerza detrás de que usted venga. Y si no fuera así, no vendría. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace y a no hacer lo que usted no hace? ¿Será los pastores? ¿Será que en esta iglesia, como los pastores son muy estrictos y están detrás de uno, entonces por eso yo cumplo con esto y con lo otro? Incluso si lo que le mueve a usted a estar hoy aquí, y digo estar hoy aquí en el entendido de que aquí a lo que venimos es a adorar al Señor. ¿Usted viene aquí a adorar al Señor por temor a condenarse si no lo hace? Porque si lo hace por temor, todavía usted no está caminando con Dios. Tiene que ser que uno camina con Dios porque está de acuerdo con Dios y está dispuesto a seguirle sin condiciones donde Él me diga que vaya. Nuestro malvado corazón nos puede engañar y tener solamente la cantidad de religión necesaria para calmar nuestra conciencia. Oigan esto, así es el corazón humano. El ser humano por naturaleza es religioso. Él sabe que necesita algo. Él, no puedo vivir así. Y entonces un poquito de religión es suficiente para calmar su conciencia. Y si usted vive con un poco de religión nada más, usted no está caminando con Dios. Lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. Entonces, no voy a ahondar más. Este dato de que se diga de Enoc y él caminó con Dios, hermanos, nos llevaría a sermones de pensar en todas las formas en las que nosotros tenemos que ser cuidadosos de si estamos caminando con Dios. O si simplemente somos capaces de decirle, en este momentito no quiero con Dios, quiero un ratito para hacer mi voluntad. Para ir un ratito a esas cosas del mundo y del pecado, es solo un rato, luego vuelvo y volvemos a caminar juntos. Así no es. Tenemos que caminar con Él sin condiciones, todos los días de nuestra vida. Y como les decía, tiene que haber un deleite en Dios. Nuestra iglesia, dirigida por nuestros pastores, tiene ayudas para la vida cristiana. ¿Cuáles? Que un programa de lectura anual para que todos estemos leyendo la Biblia, que un programa de memorización anual para que todos tengamos la palabra que es lo que necesitamos para vencer,
Y sin embargo, usted puede estar haciendo todo eso obligadamente y como una carga. Usted no está caminando con Dios. El que camina con Dios, cuando le dan esas ayudas, dice: esto era lo que yo ocupaba, qué dicha. Ahora puedo caminar mejor con Dios porque no sabía cómo. Y se me están dando las herramientas, las armas. Seamos cuidadosos con eso. Este hombre caminó con Dios y luego, ¿qué hizo? Dio testimonio. El que camina con Dios da testimonio. Y vuelvo entonces a Judas para leer las palabras que dicen. ¿Qué es lo que él dijo? De estos también profetizó Enoc. La profecía siempre es confrontadora. La profecía le dice al hombre su condición y lo enfrenta al llamado al arrepentimiento. Esa es la verdadera profecía. Tenemos que quitar, aunque en la profecía, es cierto, muchas veces encontramos el anuncio de eventos futuros. Eso es parte de una profecía predictiva, digamos. Y lamentablemente esa es la que a muchos les gusta. La profecía que es como adivinanzas, como qué va a pasar. Y entonces van a las profecías con esa actitud. Pero la profecía básicamente es confrontadora. Le dice al hombre cuál es su situación y qué es lo que Dios demanda. Y eso es lo que dijo, lo que hizo Enoc. Hablar de la verdad de Dios. Y Enoc, entendamos algo muy importante. Él predicó en una generación maligna. Nosotros pensamos y vemos mucha maldad alrededor, pero pongamos atención. Vean cómo era ya Matusalén, un hombre bígamo, violento, dispuesto a buscar venganza. Eso es lo que dice sus palabras, ¿cierto? Y él fue mucho antes y esa generación estaba pervertida. Tanto que cuando predicó Noé, que como les dije es bisnieto de Enoc, dice la Biblia, la tierra estaba llena de violencia. Violencia por todas partes. Era una generación impía, malvada. Pero ahí en esa generación predicó este hombre valientemente. Y fue, pienso yo, como se dice también de Noé, un pregonero de justicia antes de que viniera el diluvio. Y todos los que pretendan caminar con Dios, si ustedes y yo queremos caminar con Dios, estamos llamados a pregonar justicia y a profetizar de esta manera que profetizó Enoc. Vino el Señor, dice él. He aquí, vino el Señor. A nosotros nos fue dado un mensaje como le fue dado a Enoc. Y Enoc habla del Señor. Y como les digo, en unas circunstancias muy terribles, nosotros también en unas circunstancias bastante difíciles, estamos llamados a anunciar la verdad de Dios. ¿Y qué fue lo que predicó Enoc? ¿Saben qué? Él predicó de la venida del Señor Jesucristo. Esa palabra que viene ahí se refiere al Señor Jesucristo. He aquí vino el Señor. Y él lo está viendo como algo que ya ocurrió, aunque está anunciándolo. Esto va a pasar. El Señor viene. Ustedes recuerdan esa palabra del arameo que usaban los cristianos antiguos, Maranata. La iglesia se identificaba porque incluso en la manera que se saludaban y se bendecían unos a otros, estaban anunciando la venida de Cristo. Y Maranata significa eso, el Señor viene. Y los hermanos se lo decían unos a otros: hermano, Maranata, el Señor viene, no se le olvide. Y a cada uno de ustedes les digo yo hoy, no se le olvide que el Señor viene. Y Él viene en juicio. El Señor Jesucristo viene en juicio. Y Él lo dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice el versículo 14. Y corresponde a lo que
En ocasiones pasadas, cuando habíamos estudiado la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, decía que Él viene en llama de fuego, y la expresión dice, con los ángeles de su poder. Lo pueden ver, esas decenas de millares con las que viene el Señor, según anunció Enoc, es Cristo viniendo en llama de fuego con sus santos ángeles. Y en Mateo está registrada también esa expresión, con sus santos ángeles. Y en la venida de Cristo, habíamos visto, viene Cristo con sus santos ángeles y con las almas de los salvados, porque es el día de la resurrección. Y dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, las tumbas y donde sea que estén los cuerpos de los creyentes serán transformados y unidos a sus almas. Ese es el día que nosotros esperamos. Y Enoc reconoce que era el Señor, el que viene en juicio. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo, el juez. La Biblia dice en Juan 5, del 25 al 27, que el Padre dio todo el juicio al Hijo. Si quieren lo leemos un momentito para... Leámoslo de ahí. Juan 5, del 25 al 27 nos dice claramente que es el Hijo el encargado. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Y seguimos leyendo porque aquí es el mismo tema. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Recordemos entonces que aunque se dice de la venida de Cristo que es como ladrón en la noche, lo cual nos indica lo sorpresivo, no nos lo indica como inesperado. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces la metáfora de que Él viene como ladrón es porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero no es una venida secreta. Tenemos que tener esto bien claro. No enseña la Biblia tal cosa de que Cristo viene secretamente. Apocalipsis 1:7 lo leímos hace unas semanas en nuestra lectura continuada. ¿Cómo viene Él? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por Él. La venida de Cristo es en poder y gloria. Y tenemos que hablar esta verdad. Cuando la gente cree esa versión de la venida de Cristo, de que Él viene secretamente y que de pronto todos los cristianos se van a desaparecer y el mundo entra en un periodo de cataclismos, hay gente creyendo eso. Y hay gente creyendo que tendrá una segunda oportunidad, que ahorita no es muy cristiano o no es cristiano, pero que Él le han contado que Cristo va a venir y que después va a haber otro chance, y que cuando eso sí, entonces Él no se va a dejar marcar, como creen todas esas cosas. Pero hermanos, eso no es correcto y no es bien para nuestra vida espiritual creer cosas así. El Señor viene en poder y gloria y Él viene a juzgar. Y eso es lo que la iglesia histórica ha creído. Ahora vea, es algo tan interesante que en estos versículos se use, ¿qué notan ustedes? Que hay demasiado, digo yo, repetido aquí. ¿Cuál palabra? Impíos, impíos, impíos. Y a la gente no le gusta que digan eso. No, hay que predicar pero sin ofender a nadie. Y hay que predicar de manera que nadie se vaya a sentir incómodo ni salga apesadumbrado. Pero esa es la predicación bíblica de un hombre que caminó con Dios.
y Él dice la verdad. Y nosotros, si amamos a las almas que se pueden perder en el infierno, tenemos que decirles la verdad. No es falta de amor decírselos. Vean las veces que se escucha aquí. Es un énfasis que no por casualidad está aquí. ¿Para qué viene el Señor? Dice, para hacer juicio contra todos. Ok, contra todos, es un juicio. Y ahorita vamos a hablar de juicio, pero oiga, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Qué predicación más desagradable. Según el estándar de hoy en día, de que lo que tenemos que venir es a decirnos cosas bonitas y que todos nos sintamos buenos y la mejor iglesia de toda el área. Entonces todos salimos enorgulleciéndonos de nosotros mismos, pero no es esa, es una predicación, no falta de amor, pero que nos habla con la verdad. Esos pecadores impíos que hacen obras impías y que hablan impíamente. Y nosotros hemos sido impíos. O usted siempre era santo. Porque si usted no entiende eso, no ha sido convertido. Todos nosotros hemos hecho impíamente en el pasado. Y ahora vamos a ver que este juicio es necesario según el carácter de Dios. El juicio que llamamos universal, o que se le llama también el juicio final. Porque pudiera estar en nuestra mente decir, bueno, la Biblia nos dice en Hebreos, que Hebreos 9:27, dice, está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, nosotros pensamos, entonces, ¿para qué otro juicio? Cada persona se presentará delante de Dios y sabrá cuál es su condición, si tenía a Cristo o no tenía a Cristo. Entonces, ¿por qué otro juicio? Bueno, es por el carácter de Dios. En ese día todos quedarán convictos, o sea, no quedará ninguna duda de que los pecadores en el infierno merecían estar en el infierno. ¿Entienden? Ese es el propósito del juicio. Y Dios va a juzgar nuestras acciones, nuestras palabras y todos los secretos nuestros, todas las obras impías. Todo está escrito, todo lo que hemos hecho. Por eso, claro, es una metáfora que dice Apocalipsis 20:12, y los libros fueron abiertos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que es necesario que Dios vaya y le diga a los ángeles, escriba lo que hizo aquel, escriba lo que... Es una manera de hacernos entender. Y si se van a abrir libros o no, yo no lo puedo garantizar, pero lo que sí sé es que Dios tiene todos los datos bien grabados y bien clasificados de cada uno de nosotros. Cada cosa que hicimos, cada cosa que dijimos, todo está escrito ahí. Y vamos a empezar por las palabras. Las palabras que nuestras serán juzgadas. En Mateo 12:36 el Señor le anunció a los que le escuchaban, yo les voy a decir una cosa, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabe qué es una palabra ociosa? Una palabra que usted no debió decir, pero la dijo. Y Dios escuchó y Dios le pedirá cuentas. Y sin embargo nos habla aquí de cosas duras que los pecadores han dicho contra Dios. Y eso va a un paso más allá de pecado. Porque tenemos que reconocer cuántas palabras ociosas hemos dicho en nuestra vida que no debimos decirlas. No solo estamos hablando de malas palabras. Estamos hablando de palabras que no debimos nunca decir. Que debimos callarnos. Y la dijimos. Y Dios la oyó. Pero hay otras cosas, aquí dice de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Es decir, cuando el hombre se enfrenta a Dios y reclama. Y yo tengo un versículo que me ha impresionado bastante de lo que dice Isaías 45.
Isaías 45, en el versículo 9 dice así: ay del que pleitea con su hacedor. ¿Cómo le llama? El tiesto de los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Versículo 10. Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Algunos puede que lo hayamos pensado y nunca lo hayamos dicho, pero otros se han atrevido a decirlo y a decir: yo nunca pedí nacer. Y hasta le han dicho a sus padres: yo no le pedí que me trajera, en su rebeldía. Ay, dice la Biblia, esto es pleitear con el hacedor. En vez de nosotros, criaturas de Dios, estar agradecidos que Él nos creó y que nos creó a su imagen, hay reclamos en el corazón malvado contra Dios y contra las circunstancias en que Dios nos ha hecho vivir. Y estas, mis hermanos, yo creo que se refiere a lo que dice: de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Y cada vez que nosotros de alguna manera reclamamos y en nuestro corazón hay un por qué, o por qué a mí me pasa esto, o por qué pasó de esta manera, usted está pleiteando con su hacedor. Porque la única correcta actitud de nosotros ante lo que sea que Dios nos haga pasar es: sea hecha tu voluntad. Como se hace en el cielo, aquí en la tierra, así nos enseñó el Señor Jesucristo a orar. Sea hecha tu voluntad. En los momentos duros, en la enfermedad, en los problemas y en la tribulación, el cristiano dice: sea hecha tu voluntad, Padre mío. Pero el pecador impío reclama y se enoja, y hacen eso que se escucha a veces: está enojado con Dios. Dios nos libre de una actitud así. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto de los tiestos de la tierra. Nosotros no podemos contender con Dios. Él es sabio y es soberano, y Él hará con nosotros conforme a su voluntad. Y hoy en día vivimos en una generación tan perversa, en que la gente quiere hacer su voluntad y decir: yo voy por el camino que yo quiera, y no someterse a Dios y a su voluntad. A los mismos cristianos estamos llamados a ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Y en Eclesiastés 5 tenemos una advertencia. Versículo 6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros nos excusamos del pecado en vez de arrepentirnos del pecado? No digas que fue ignorancia. Y por lo menos aquí, no sé en otras partes, y es muy doloroso saber que hay ovejas de Cristo que no están siendo alimentadas y que están en ignorancia, es cierto, pero aquí, hermanos, no estamos en ignorancia. Aquí se predica la Biblia, se lee la Biblia, se enseña la Biblia, no estamos en ignorancia. No digamos eso, y los ángeles de Dios son testigos. Para aquel día. Y nosotros como iglesia, de cuando en cuando recibimos un hermano que dice: quiero pertenecer a esta iglesia, y da su testimonio diciendo lo que Cristo ha hecho en su vida, para que la iglesia ore, y después pasa el tiempo adecuado y la persona es traída aquí y se lee algo que para muchos es como el protocolo. Hay que decir eso. No, es un juramento, es delante de Dios. No diga que lo dijo por ignorancia, porque decimos: delante del Dios único y verdadero, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, yo prometo que andar aquí con mis hermanos, ser fiel a las Escrituras, venir a las reuniones de la iglesia, colaborar. Un juramento, y Dios lo oyó y los ángeles son testigos.
Esto no es jugando. Hay un día de juicio. Y nos dice Judas que Dios va a juzgar todas esas palabras, todas esas obras impías, todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Y luego sigue y nos dice cómo son estos falsos cristianos, falsos maestros y, como les decía, apóstatas que no son conscientes de su apostasía seguramente, pero que nosotros como creyentes estamos llamados a identificarlo. ¿Cómo son? Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ustedes saben que la murmuración se da por la falta de honestidad de hablar cara a cara con la persona que tengo que hablar. Nosotros como creyentes, como seres humanos, como miembros de una iglesia, puede llegar el momento en que no estemos de acuerdo con algo. Y así es, no estamos de acuerdo con algo, como se hizo, como se dijo. ¿Qué nos toca hacer? Hablar, irle a Biblia nos dice así, pero ¿qué hace este falso? Murmurar. Y entonces lo dice a sus espaldas y se lo dice a otro. La Biblia dice, Romanos 2:16, que en aquel día serán juzgados los secretos de los hombres, dice el apóstol Pablo. Así que Dios ve lo que usted hace y la intención por la cual lo hace. Dios conoce lo más íntimo de su corazón. Líbrenos el Señor de ser de estos murmuradores. Aprendamos y pidamos la gracia de Dios, porque nosotros vivimos en una sociedad hipócrita. Cuando yo digo vivimos en una sociedad hipócrita, no estoy diciendo aquellos son hipócritas, no, estamos manchados de esa hipocresía. A veces eso es lo que hemos aprendido desde niños, a guardar las apariencias y a decirle a alguien y a ponerle buena cara al frente y detrás hablar mal de esa persona, murmurar. Eso es pecado y Dios lo vio y Dios juzgará. Hay que arrepentirse. Y la queja, porque dice que son querellosos. Miren, hermanos, a veces nosotros hay unas quejas que se puede llamar tal vez como unas quejas livianas o inocentes, digámoslo así, en nuestra manera de pensar. Inocentemente nos estamos quejando siempre de algo, del clima. Si llovió, porque llovió mucho, y si hizo sol, porque no llovió. Y aunque lo hacemos y lo vemos no como un reclamo contra Dios, en el fondo lo es. Así que aprendamos a sustituir la queja por el clima, por lo que sea que pase, porque subió la gasolina, por lo que sea. Aprendamos a no quejarnos, porque ¿quién está sobre todas las cosas? ¿Y quién fue el que permitió las cosas? No es Dios. Entonces no hacemos nada quejándonos. Callemos, aprendemos a guardar nuestra boca y cerrarla y a sustituir eso por una alabanza a Dios. Porque hay personas que del todo no tienen eso por lo que usted se está quejando. Como por ejemplo cuando llueve. No nos quejemos porque hay gente deseando que les caiga una gota de lluvia. Entonces, hermanos, yo no estoy queriendo exagerar. Es que Dios nos tiene que llevar por un camino de santidad. Y la santidad involucra lo que nosotros hablamos. Dejemos entonces esa querella que el mundo sí la tiene. El mundo vive quejándose desde que se levantan hasta que se acuestan. De algo se están quejando. Y nosotros estamos llamados a alabar a Cristo por todas sus bendiciones. Murmuración y queja. Así comenzaron esos falsos y eso les llevó. Y después dice, y andan según sus propios deseos.
No olvidemos esto, siempre que nos quejamos, siempre es por falta de agradecimiento. Y tenemos que enseñarle eso, qué dicha que lo recordé, a nuestros niños. Cada uno de nosotros, niños, pongan atención, se sirve la mesa, la mamá preparó lo que sea que haya preparado, agradecidos con Dios. Se lo tenemos que enseñar a ellos, porque si no lo enseñamos, se acostumbran a quejarse cada vez que sirven algo que no les gusta, y así va, y ese pecado lo van alimentando y llegan a ser adultos quejosos. Enseñemos a nuestros niños a ser agradecidos, lo que sea que el Señor haya provisto, gracias por eso, y lo comemos contentos y agradecidos. De ahí, es que lo que pasa, lo que quiero transmitir es esto, es que no estamos viendo como pecados cosas que son pecado. La queja es pecado, peleemos contra eso. A ser agradecidos con lo que sea, con lo que el Señor provea. Eso, todos tenemos que arrepentirnos de cosas así, y todos tenemos un camino que recorrer al respecto de esto. Y quiera el Señor que no hayamos entre nosotros llegado a lo que sigue aquí. Estas personas llegaron entonces a esto, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Las exageraciones no están bien. No infle las cosas, diga como es, diga lo que pasó y cómo pasó, y no le ponga más. Es pecado. Es pecado, no hablemos así, hermanos. No hablemos cosas infladas. Pero los falsos llegaron a pensar que eso no era mal, y entonces desde el púlpito exageran las cosas. Y la gente oye aquellas cosas bonitas, cosas infladas. Cosas que Dios no ha prometido, y ellos se las prometen a las personas. Si yo les digo a todos, la voluntad de Dios es que nadie de aquí se enferme. Amén, todo el mundo quiere oír eso, pero eso no es bíblico. Cosas infladas, y la gente se siente bien con esas cosas. Ese positivismo que se metió en el cristianismo como el llamado evangelio de la prosperidad, que tristemente muchos de los que están metidos en el evangelio de la prosperidad ni siquiera saben qué es el evangelio de la prosperidad, pero ha manchado sus iglesias y hablan en ese lenguaje de prosperidad y de bendición, y cuando hablan de una bendición siempre están hablando de algo material y físico. La Biblia nos llama a apreciar las bendiciones espirituales. Bueno, no voy a detenerme mucho, porque de eso nada más es cuestión de ver 10 minutos el canal de televisión que se llama Cristiano, y ahí verán palabras infladas y positivismo. Nada de eso es cristianismo verdadero. Como les decía, el juicio va a ser de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Les había hablado de Romanos 2:16, pero veamos qué conciencia tenía David cuando escribió en el Salmo 19:12, algo de lo cual ya hizo referencia nuestro hermano. 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón, cuando nosotros de verdad queremos caminar con Dios como caminó Noé, y nosotros no, entonces vamos a querer pedirle a Dios eso. Señor, muéstrame esos pecados que yo mismo no me puedo ver. Muéstramelos, porque yo quiero caminar contigo, y el pecado es lo que me separa de ti. Yo quiero caminar contigo. Yo sé que hay gente aquí que no quiere caminar con Dios. Y hay unos que pretenden caminar con Dios, pero sin apartarse del pecado, y no se puede. Si quiere caminar con Dios es apartándose del pecado. Y hay pecados que nosotros no nos vemos, y necesitamos ese auxilio del Espíritu Santo para ver ese pecado y abandonarlo. Líbrame de los que me son ocultos.
En los minutos que me quedan, yo quisiera presentar a ustedes una imagen del juicio de Dios. Porque eso es lo que predicó Enoc, ¿verdad? Vino el Señor con sus decenas. Imaginemos a Cristo en llama de fuego viniendo, o como está descrito en el Apocalipsis, montado sobre un caballo blanco, y huestes, ángeles santos, santos con él, viene a juzgar. ¿Y cómo será ese juicio? ¿Qué va a pasar ahí? Una muestra de esto lo vemos en Daniel 5. No lo vamos a leer, yo les voy a contar brevemente lo que sucedió ahí con un rey que se llamó Belsasar, que llegó al colmo de su pecado y tomó los utensilios sagrados del templo de Jerusalén, y con esos utensilios estaba emborrachándose con sus mujeres y rameras, etcétera. Ese es el colmo del pecado, cuando se utiliza lo sagrado y se revuelve con la impiedad. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Gente que pretende ser cristiana y aceptar la inmoralidad dentro de las iglesias, etc. Entonces, eso debe estar en nuestra mente. Sin embargo, a ese hombre, Dios lo trató de esta manera. Comenzó a escribir una mano que nadie sabía de quién era. Las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice la Biblia que aquel hombre se asustó tanto que una rodilla le daba con la otra del miedo de lo que le dio. ¿Qué es eso? Llamen a alguien que me diga qué es eso. Esa imagen de un hombre que le dan las rodillas una con la otra de temor es la imagen del juicio. Así van a estar millones de personas en el juicio. Llegó el día que nunca pensé que iba a llegar y no estoy preparado. Y cuando es llamado Daniel, que es el que va a interpretar el sueño, y él le dice la realidad de lo que Dios está viendo en él, le dice: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Ese es el juicio. En el día del juicio hay una balanza para medir. De un lado de la balanza está la ley de Dios, que es santa, y sus mandamientos santos, justos y buenos. Y del otro lado está que también has cumplido esa ley en toda tu vida. Y ha sido hallado, le dijeron a él, falto. Y cada ser humano que pretenda llegar al día del juicio, pensando que él ha hecho un suficiente esfuerzo por cumplir la ley de Dios, se va a poner la ley santa de Dios en un lado de la balanza, y aquí todo lo bueno que usted ha tratado de hacer. ¿Y sabe qué va a decirse de él? Ha sido hallado falto. Así es el juicio de Dios. Así que si usted está hoy aquí pensando que ese día del juicio le va a ir bien, porque usted no es tan malo como otros, porque eso es nuestra tendencia, a compararnos con otros que son peores que nosotros. Y eso es necesario decirlo, porque si nosotros igual como iglesia nos comparamos con esas iglesias donde de todo permiten y el pecado, entonces ese día vamos a ser hallados faltos también. Nosotros no somos la iglesia que deberíamos ser. Tenemos que entender eso. Nosotros no somos los cristianos que deberíamos ser. Nosotros no somos los esposos que deberíamos ser, ni los padres que deberíamos ser. Ustedes, hermanas, no son la mujer que debería ser para su esposo, ni la clase de madre. No crea eso. Si usted cree que sí, será hallado falto. Porque la ley de Dios exige perfección. Pero gloria a Dios que hay esperanza. Porque el Cordero, del cual hoy leímos, el Cordero que fue inmolado, y eso significa sacrificado, su sangre derramada,
Él jamás quebrantó uno solo de los mandamientos. Entonces, en el día del juicio, aquellos creyentes, los verdaderos, solo hay una clase de creyentes, los verdaderos. Los otros son engañados, falsos. El creyente se presenta al juicio entendiendo y sabiendo esto: si me van a medir por lo que yo he hecho, voy a ser hallado falto. Pero mi confianza está en uno que pagó por mí, Jesucristo. Y entonces, en el otro lado de la balanza, Dios va a poner la justicia de Cristo. ¿Y qué va a suceder? No va a ser hallado falto, porque Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Y por eso yo le suplico, no crea en usted mismo ni en que usted es suficientemente bueno, porque será hallado falto. Lo que hay que hacer es ir al Señor Jesucristo, clamar a Él por salvación, creer que esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Y entonces pasaremos el juicio gozosos. Venid, benditos de mi Padre, para el reino que ha sido preparado. Solo esas dos cosas y opciones hay. O usted va a escuchar esas palabras, venid benditos de mi Padre, o si no, va a escuchar, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque nosotros estamos hablando de los falsos cristianos, de los falsos maestros, los cuales, como vimos la vez pasada, recibirán mayor condenación, porque la luz que recibieron la rechazaron. Tenemos que ser conscientes de que todo ser humano que no haya puesto su fe completa en Jesucristo irá a esas tinieblas eternas. Todo ser humano que no haya clamado al Señor Jesucristo por salvación. Y si aquí hay alguien, uno solo, clame hoy a Jesús y dígale: sálvame, límpiame de mi maldad. Y que hoy recuerde usted todas las palabras duras y todas las palabras impías y pensamientos impíos con los que usted ha ofendido a Dios, y todas sus obras malas, sus mentiras, sus malos sentimientos, su hipocresía. Recuérdela hoy y vaya al Salvador Jesús, porque he aquí vino el Señor con sus decenas de millares para dejar convictos a todos los pecadores de todas sus obras impías. Todas están anotadas. Pero hoy usted puede ir al Salvador y clamar por perdón, y hay gracia. ¿Va a desaprovecharla hoy? ¿O va a rendirse al Salvador para que un día pueda cantar ese cántico que nosotros cantamos antes del sermón? Está ahí en Apocalipsis, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos. ¿Rey de quiénes? De los santos. Temed a Dios y dadle gloria, dice, porque su juicio ha llegado. Y ya no hay segunda oportunidad. Aunque le choque una pierna con la otra del miedo y de la desesperación, no hay otra oportunidad. Solo juicio de condenación para todo aquel que haya rechazado al Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por el auxilio de tu Espíritu Santo, que creemos ha venido para abrir nuestros oídos y que podamos escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos comparado con otros para sentirnos buenos
y haznos ver nuestro pecado, nuestros ocultos errores. Oh Dios, perdónanos, concédenos arrepentimiento para vida genuino, que cada día de nuestra vida estemos más arrepentidos y que cada día de nuestra vida apreciemos aún más al Salvador Jesucristo que tú nos diste, al Cordero que fue inmolado, al único digno de abrir aquel libro y desatar sus sellos. Que nos midamos no por lo que hacen otros, sino por tu santa palabra, y que ese sea nuestro estándar. Que no rechacemos la luz que tú nos das, entendiendo que así será ese juicio con respecto a la luz recibida. Oh Señor, queremos caminar contigo, muchos de los que aquí estamos. Queremos caminar con Cristo hasta el fin. Ven, oh Dios, y extiende tu misericordia para con nosotros, para que nos apartemos de todo pecado, mundanalidad, cualquier cosa que nos impida caminar con Dios. Gracias por Cristo, uno que jamás se apartó y que cumplió perfectamente tu ley. En Él está nuestra esperanza, Él es nuestra confianza. Alabado seas, oh Dios, para siempre, y el Cordero nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar: grandes y maravillosas son tus obras.